El gobierno de Ucrania arremetió contra el Papa Francisco de la manera más afilada posible. Su crimen: buscar la paz. Kiev y el Papa son como el agua y el aceite. ¿Por qué razón exactamente? El Papa Francisco llegó a decir que el aumento de la presencia de la alianza militar en Europa del Este había propiciado la operación militar rusa, y esto fue interpretado por Ucrania como una justificación de lo sucedido. Como consecuencia, el asesor de la oficina de la presidencia de Ucrania, Alexei Arestovich, calificó de aborigen al Papa Francisco. ¿Acaso la autoridad europea pretendió ser denigrante con el máximo pontífice por el hecho de ser latinoamericano? En este orden de ideas, el empresario de Tesla, Elon Musk, también fue metido en el paquete. ¿Quizá por ser africano? En todo caso, lo que detonó la ira de Kiev fueron las propuestas de paz presentadas por las dos personalidades. Esa pandilla de inocentes aborígenes me cansa. Francisco es ahora un marciano. La mañana del día 8 de octubre de 2022, hora local de la Federación de Rusia, surgieron en redes sociales imágenes alarmantes que mostraban una gran columna de humo y fuego en el puente del estrecho de Kerch en Crimea. Las imágenes que surgen a través de redes sociales en estos momentos parecen ser auténticas e indicarían un posible ataque ucraniano contra el icónico puente que une a la península de Crimea con el resto de Rusia, todo un símbolo de esta guerra, aunque ciertamente, gracias a las actuales ganancias territoriales de Rusia, este puente ya no resulta estratégico para el esfuerzo de guerra. Sin embargo, las implicaciones de un posible ataque ucraniano contra el puente de Kerch son extremadamente graves, sobre todo en un momento en el que la Federación de Rusia ya se planteaba seriamente una declaración de guerra formal contra Ucrania, y peor aún cuando en Rusia ya se evaluaba seriamente el uso de armas nucleares tácticas para terminar de una vez por todas con este conflicto. Es por ello que valdrá la pena estar atentos a los sucesos que ocurrirán en las próximas horas y días, pues todo indica que el conflicto de Ucrania podría escalar hasta proporciones antes inimaginables. Y es que en las próximas horas podríamos ver cómo el presidente ruso Vladimir Putin termina declarando la guerra total a Ucrania, con consecuencias hasta ahora inimaginables, pues las opciones más realistas y que ya se tenían sobre la mesa era la destrucción total de la infraestructura de Ucrania, comenzando por su infraestructura eléctrica y sus redes de telecomunicaciones y transportes. Sin embargo, las opciones más extremas implican el uso de ojivas nucleares tácticas contra grandes formaciones del ejército ucraniano en el campo para destruirlas de forma definitiva. Por lo que definitivamente podemos concluir que este ataque ucraniano podría ser la gota que derrame el vaso, el detonador final de un conflicto en el que Rusia podría usar todas sus fuerzas para acabar por completo con Ucrania. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, los Estados Unidos y sus aliados pusieron todos sus recursos a disposición de Ucrania, enviándoles municiones, lanzacohetes, armas ligeras, uniformes, sistemas de protección balística, sistemas de comunicaciones, vehículos blindados, vehículos logísticos, tanques, artillería, lanzamisiles, e incluso han entrenado a sus soldados y les han entregado información de inteligencia. Sin embargo, la dependencia ucraniana a sus aliados también ha escalado incluso al ámbito del Internet y las telecomunicaciones, siendo que incluso sus unidades en el campo, centros de gobierno y sus propios ciudadanos han confiado en el Internet satelital Starlink, una confianza que ha llegado al punto de la dependencia, pues al basarse en satélites no tiene infraestructura terrestre que los rusos puedan destruir. Sin embargo, en repetidas ocasiones, la Federación de Rusia ha considerado a este servicio de telecomunicaciones privado
como un jugador vital en la guerra a favor de Ucrania. Pero la única forma de apagarlo por completo en Ucrania sería derribando sus satélites, y esto tendría graves implicaciones geopolíticas, económicas y, por supuesto, sería un acto de guerra contra los Estados Unidos. Pero los eventos más recientes apuntan a que Rusia podría haberse ahorrado decenas de misiles del sistema S-500, pues ahora el propio fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, parece haber retirado su servicio Starlink en Ucrania. Y es que después de que el propio Elon Musk publicara en Twitter una propuesta de paz que implicaba repetir los referéndums en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson, y que Ucrania ceda de manera definitiva Crimea a Rusia a cambio de paz, ahora el magnate estadounidense se ha visto abrumado por una oleada de críticas e insultos por parte de los ucranianos, e incluso no solo de ciudadanos comunes, sino de funcionarios ucranianos. Y es que en Twitter aún es posible ver los comentarios del embajador ucraniano en Alemania, una finísima persona y un distinguido diplomático ucraniano, que sin más mandó a la M a Elon Musk. Y en un segundo tuit, el distinguido diplomático ucraniano también le dijo a Elon Musk que ningún ucraniano va a comprar uno de sus jodidos Tesla. Elon Musk continuó recibiendo insultos a lo largo del día 3 de octubre de 2022 y las acciones de Tesla se desplomaron un 9%, hasta que por razones desconocidas, el sistema de internet satelital Starlink dejó de funcionar únicamente en el territorio ucraniano y desconocemos cuándo volverá a estar en servicio. Aunque de manera alarmante, la noche del 3 de octubre de 2022 también se registraron ataques aéreos rusos en Kharkov, Zaporilla, Nikolayev y Dnipropetrovsk. Sin embargo, el gobierno ucraniano solo ha comunicado que fue destruida infraestructura eléctrica, aunque no tenemos confirmaciones visuales, pues no hay forma de que los civiles publiquen imágenes o videos si ya no tienen internet. Y es que las tácticas de cargas Banzai que vimos en Kherson, con ucranianos lanzándose al frente, solo con la esperanza de esquivar los proyectiles de artillería rusos, terminaron cobrándose un número importante de vidas en lo que muchos ya denominan como un avance o una victoria pírrica, y de hecho, los ucranianos están perdiendo cada vez más fuerza en sus ataques. Las imágenes hablan por sí mismas, y es que desde Ucrania han comenzado a llegar videos que muestran a las unidades médicas ucranianas totalmente desbordadas, y muestran que a falta de suficientes ambulancias, están comenzando a evacuar a sus heridos en camiones civiles. De hecho, en las propias líneas del frente, los vehículos blindados y unidades de evacuación médica no se dan abasto para acoger a sus propios camaradas heridos, y tristemente, muchos son finalmente abandonados. Por su parte, en redes sociales se han filtrado imágenes de cómo los oficiales ucranianos y personal de alto rango están comenzando a ser evacuados a través de aviones civiles y están siendo llevados a instalaciones médicas en toda Europa. Por supuesto, este servicio de evacuación médica solo está disponible para altos oficiales políticos o militares. No está disponible para soldados rasos ni reclutas. Como era de esperarse, Ucrania no está informando de sus pérdidas y de hecho, tampoco informa a las familias de los soldados ucranianos. Tan solo la prensa europea, el pasado 5 de octubre de 2022, dio cobertura a las protestas en Dnipropetrovsk, que reclamaban saber el paradero de 17.000 soldados ucranianos desaparecidos, siendo que en muchos casos, las mujeres reclamaban que se habían enterado de la captura de sus hijos o esposos cuando estos aparecían en los videos de los rusos. Sin embargo, muchas no han tenido tanta suerte y no tienen idea de qué ha ocurrido con sus familiares.
Y es por ello que debemos de preguntarnos si Ucrania podrá mantener su esfuerzo de guerra, o más específicamente, si podrá mantener su ofensiva definitiva, aunque armas láser en combate, con los sistemas de armas Peresvet y Sadira operando en Ucrania. Debemos de recordar que ya en el año 2018, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, presentó al mundo el sistema de armas láser Peresvet, aunque muchas de sus características se mantuvieron clasificadas. En los siguientes años, se dio a conocer que su despliegue fue cada vez más generalizado, y de acuerdo con el gobierno ruso, el propósito de estas armas era cegar a los medios de inteligencia y de vigilancia enemigos. Y de acuerdo con sus diseñadores, el sistema Peresvet es capaz de cegar a los satélites de reconocimiento a una distancia de hasta 1500 kilómetros, y no se descarta que haya comenzado su uso en Ucrania para cegar a los medios de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN, que diariamente proporcionan nueva información a Ucrania. En cuanto al Occidente utiliza al presidente ucraniano para incitar a una guerra nuclear. Asimismo, llaman a la comunidad internacional a prestar atención a las palabras de Vladimir Zelensky, quien sugirió a la OTAN lanzar un ataque preventivo contra Rusia, mencionando a la vez el uso de armas atómicas. Що повинна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Aunque luego desde la oficina del mandatario ucraniano señalaron que el presidente fue malentendido y que hablaba de más sanciones. Sin embargo, a nivel internacional la interpretación de esta declaración no se hizo esperar. Desde la ONU recalcaron que es inadmisible incluso debatir la posibilidad de un conflicto nuclear, mientras que Washington afirmó que creen que Moscú está comprometida con evitar un choque de tal dimensión. Sin embargo, Joe Biden destacó que por primera vez desde la crisis de los misiles de octubre de 1962, el mundo se enfrenta a la posibilidad real de una guerra nuclear. A su vez, la ex canciller federal de Alemania, Angela Merkel, subrayó que es imposible lograr una paz sólida en Europa sin la participación de Rusia. En la misma línea, el analista internacional Francisco Coloane sostiene que el llamado de Zelensky a un ataque nuclear demuestra que la operación militar de Rusia en Ucrania tiene un carácter preventivo. Creo que Zelensky salió de su sentido común más básico. Creo que es un provocador. Creo que de alguna manera la acción rusa de intervención militar en Ucrania está absolutamente justificada, porque era precisamente una intervención para prevenir un ataque nuclear. Y él está ahora incitando a eso. Cuando se habla del uso de bombas nucleares en Ucrania, inmediatamente se vienen a la mente imágenes que evocan a los pesos pesados del arsenal nuclear ruso, misiles como el Topol o el Sarmat, capaces de aniquilar a naciones enteras, bombas con una carga de 1 o 2 megatones diseñadas para destruir ciudades enteras. Sin embargo, en Ucrania no se ha planteado en ningún momento el usar estas armas de destrucción masiva, y en cambio se emplearían bombas nucleares tácticas cuyo objetivo no es borrar ciudades del mapa, sino destruir puntos muy específicos, y en muchos casos a las fuerzas armadas o al ejército de una nación enemiga.